Amén. Amén. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os he dado a saber el ministerio del reino de Dios, el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran, ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Vamos a responder a esta palabra entonando el himno número 45, Padre, tu palabra mi delicia es. De la segunda parte del himnario, las Sagradas Escrituras, compuesta por John Graff y traducida por Juan Bautista Cabrera.
De pie, recibamos a nuestro pastor Misael Custodio Villa, que nos trae la palabra en este aniversario de la Iglesia del Mesías. Así como estamos de pie, hermanos, vamos a abrir una vez más la Escritura en el pasaje que ya hemos leído del Evangelio de Marcos, capítulo 4. Versículo 20. El Señor Jesús solía narrar muchas parábolas. Este era el método de nuestro Señor para la enseñanza. Y aquí tenemos una de ellas. Una imagen de un hecho cotidiano de un pueblo agrícola, el sembrador. Y trajo esta narración para ilustrar acerca del reino de Dios y particularmente para hacer referencia a su iglesia. Porque en este versículo 20, leámoslo juntos, dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Amén. Oremos. Bendito soberano Dios, reunidos en tu nombre y a convocación tuya, nos encontramos en este lugar para dar alabanza y gloria a tu nombre. Pero también, Señor, para ser edificados, para ser instruidos, exhortados, amonestados, pero también consolados. Particularmente, Señor, con este motivo que traemos en el corazón, agradecimiento por 26 años que das de vida a esta iglesia, a esta congregación. Y en todos estos 26 años, Señor, no ha sido más que tu obra. Lo que tú haces, nosotros somos obra de tus manos. Y por lo tanto, Señor, reunidos como estamos, pedimos que nos des entendimiento respecto de tu voluntad. Sea nuestro corazón y todo nuestro ser, Señor, subyugado a tu palabra. Y sea pues que todo lo que hagamos sea para gloria de tu nombre. En Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Tomamos nuestros lugares, hermanos. Hay momentos muy significativos en la vida, tanto individual como colectiva. Hay momentos también tristes, y estos dos marcan nuestra vida. Son estos los que a lo largo de nuestra vida recordamos. Porque tenemos muchas cosas que agradecer a Dios, como muchas cosas también que recordar con cierta tristeza, pero que también en esos momentos nos permite Dios ver su gracia y su misericordia. Un aniversario, por supuesto, que es un momento de mucha alegría. Los que celebran son bienaventurados, son dichosos, son felices. Algunas versiones de la Escritura, de los Evangelios, por ejemplo, Mateo capítulo 5, donde nuestra versión 1960 dice bienaventurados. Algunas otras traducciones dicen felices o dichosos. Y sin duda que la iglesia del Mesías es dichosa, es bienaventurada. Y esta fecha pues nos debe llevar
a pensar en el motivo de esa dicha, de ese gozo, por lo cual hemos titulado el sermón de este día, La bienaventuranza de la iglesia, basándonos en el texto que hemos leído, particularmente el versículo 20 que hemos repetido hace un momento. Esta es una parábola, y las parábolas, como he mencionado, fueron un recurso fundamental en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Fueron muchas las parábolas que el Señor narró, en muchos momentos, en muchas circunstancias. Y el pasaje en cuestión, encontramos en él una de esas parábolas, por cierto, muy conocida, la parábola del sembrador. Marcos nos dice que un día el Señor, como parece siempre, era seguido por una multitud. Había personas que conocían, habían escuchado, habían visto los milagros obrados por el Señor y querían saber más, querían ver más. Un día, pues, el Señor se sentó en una barca a la orilla del mar, que en realidad es como un lago muy grande, que es el mar de Galilea. Sentado ante una multitud, él en la barca a la orilla y la multitud sentada a la orilla de ese mar. Y en ese momento comenzó el Señor a enseñarles, a narrarles esta parábola. Las parábolas son una forma literaria que consiste en una narración, nos dice el doctor J.M. Martínez, una narración más o menos extensa de un suceso imaginario, es decir, es una narración, una ficción, que por comparación lleva como propósito dar una lección moral o religiosa. En las parábolas del Señor Jesús las conocemos como parábolas del reino. Él solía decir, por ejemplo, si leemos más extensamente los evangelios, él decía, el reino de Dios es semejante a, y entonces comenzaba la narración. O el reino de los cielos es como, y teníamos la narración. Son las parábolas del reino. El Señor quería enseñarnos respecto de su reino a través de estas narraciones, cuyos temas eran tomados de la vida cotidiana: el sembrador, la mujer que barre su casa, la perla de gran precio, etc. En el marco de estos 26 años que Dios permite a esta iglesia, el Mesías, 26 años de existencia, consideramos este pasaje. Todos los reunidos hoy aquí, y seguramente hay más hermanos que no vemos en esta ocasión. Pero seguro no todos los que están hoy aquí han vivido esos 26 años aquí. No han estado todo el tiempo en esta congregación, algunos sí, por supuesto. Algunos, como lo hace el Señor, han sido llamados recientemente, en el último año, en los últimos 5 años, en los últimos 10 años. Porque así lo hace el Señor. Dice la Escritura que el Señor va añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos. Sin embargo, al formar parte de esta comunidad de fe, damos gracias a Dios celebrando la existencia de esta congregación, porque esta congregación es de Dios y es a la que dirige su palabra. Una celebración como esta no enfatiza, hermanos, tanto lo que nosotros como miembros de la iglesia hemos hecho en estos 26 años. No quiero decir que no haya habido esfuerzo, dedicación, sacrificios. Por supuesto que los ha habido. Pero más que enfocarnos en nosotros,
nos enfocamos en destacar lo que Dios ha hecho en nosotros y con nosotros y para nosotros. De ahí es donde proviene nuestra dicha. De ahí es donde proviene nuestro gozo. De ahí la bienaventuranza que como iglesia manifestamos en un día como este, al saber lo que significa ser la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque siempre será una bienaventuranza ser la iglesia de Jesucristo. Y ese es el punto que quiero enfatizar. Celebramos, ¿por qué? Celebramos porque pertenecemos a. Nuestra dicha viene de pertenecer a Jesucristo. Y desarrollaremos lo que eso significa. Por lo tanto, expondremos entonces a lo largo de este sermón acerca de esta bienaventuranza que significa ser la iglesia de Jesucristo, como lo es la iglesia del Mesías. La iglesia y su existencia es un milagro. Nosotros somos un milagro. ¿Queremos ver milagros? ¿Queremos ver un milagro? ¿Queremos ver el milagro más grande? Mirémonos a nosotros mismos. No seríamos la iglesia de Jesucristo si no fuera por un hecho portentoso de nuestro Dios. La existencia de la iglesia es un milagro, porque la iglesia está basada en la elección de Dios, no en nuestra decisión. Es por la elección de Dios que existimos. Esa elección que Él hizo en Cristo Jesús y que hizo, dice Efesios 1:4, antes de la fundación del mundo, para que nosotros fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Incluso nuestra respuesta, cuando decimos sí creo, es una obra no de nosotros. Muchos solemos recordar, cuando yo acepté, cuando yo me arrepentí, cuando yo invité a Jesús a mi corazón. Cuando leemos las Escrituras con detenimiento, vemos que fue el Espíritu Santo que, obrando nueva vida en nosotros, cuando dice la Escritura, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. En ese punto, el Espíritu Santo nos dio el don de la fe. Efesios 2:8. Para que entonces nosotros confesásemos que Jesús es el Señor. Porque dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:3, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros somos un milagro, una obra completa de Dios, elegidos por el Padre, redimidos por Cristo, santificados por el Espíritu Santo. No somos una casualidad, no somos el resultado de sumar las voluntades de nosotros y decir sí quiero ser parte de esa comunidad. Ha sido a través del tiempo, a través de estos 26 años, que el Señor ha añadido a su iglesia los que han de ser salvos. Recuerdo aquellas primeras reuniones en la casa de nuestro hermano Pedro, que por cierto no está hoy aquí, reunidos con su familia particularmente, casi ellos solamente. Pero miren la obra de Dios, que ha ido en el lapso de este tiempo añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos. Todo esto pues es evidente, pone énfasis en nuestra celebración en la obra de Dios para, por y en nosotros. Al considerar todo esto y vernos a nosotros mismos, considerando estos años que el Señor nos ha permitido, no puede sino producir en el corazón, en nuestro corazón,
la dicha de considerarnos bienaventurados, porque estas cosas, esto es el misterio, como llama el Señor Jesús, el misterio del reino, que nadie más ha entendido sino aquellos a quienes Dios ha dado la gracia. Y si Dios nos ha permitido entender el misterio del reino, no podríamos ser sino bienaventurados, porque Dios nos ha dado ese don. Hemos sido, pues, en primer lugar, bendecidos por la predicación de la palabra. El Señor Jesucristo envió a sus discípulos al mundo, nos dice Mateo 28, 19, 20. Y los envió para predicar el Evangelio a todas las naciones, a todo el mundo. Porque está establecido por el mismo Señor que la única forma en que los escogidos son reunidos como un pueblo, como iglesia, como un pueblo santo de Dios, es por medio de la predicación de la palabra. Todos estamos aquí gracias a la predicación de la palabra. No podría ser de otra manera. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 10: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pensemos que esto se escribe acerca de nosotros. Antes de conocer a Cristo. Y esto se dice de nosotros. ¿Cómo nosotros hubiéramos creído en Cristo si no hay quien nos diga nada? ¿Cómo es que creeremos en lo que no hemos oído? ¿Y cómo escucharíamos si no fueren enviados a predicarnos? Entonces aquí viene esta bendición para nosotros. Que Dios, mostrando su misericordia, envió la predicación de su palabra a nosotros, a nuestra vida. ¿En qué circunstancia te encontró Dios? Haciendo una mención metafórica del encuentro de Pablo con el Señor en su camino a Damasco. Yo creo que cada uno tiene su camino a Damasco, ¿no? Yendo, buscando sus propios objetivos en la vida, y Dios sale al encuentro. Y Dios dice: detente aquí. Dios pues ha mostrado su misericordia enviando a quienes nos prediquen. Y quizá nosotros en muchas ocasiones rechazamos esa predicación. Suele pasar. Nos predican y rechazamos. Nos predican y no apreciamos. Pero cuando es el Señor, hermanos, la obra es completa. Cuán hermosos, dice el apóstol, son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. De manera, estimados hermanos, que Dios nos bendijo con la predicación de su palabra. Por nosotros mismos jamás habríamos conocido a nuestro Señor. Y aun cuando la escucháramos, no garantizaría eso nuestra salvación, si no fuera la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Cuando el Señor Jesucristo preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo?, le preguntó a sus discípulos. Bueno, las respuestas son variadas. Unos dicen: quizá eres Juan el Bautista que ha resurgido, quizá eres un profeta, quizá, ¿no? Y hasta el día de hoy se extiende. Para muchos, quizá es un gran sabio Jesús, quizá es una mente iluminada. Pero dice el Señor: ¿y ustedes qué dicen
Y los reunidos aquí concuerdan porque aquí no hay esa divergencia. Porque todos los que estamos aquí respondemos con Pedro, que nos pregunta, ¿y para ti quién soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¿Y cómo llegamos a eso? ¿Cómo Pedro pudo dar esa respuesta? ¿Y cómo usted puede dar esa respuesta? ¿Qué dijo el Señor? Eres bienaventurado, Pedro, porque eso que acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿No entonces debemos ser dichosos? ¿No entonces la bienaventuranza es nuestra? Porque la predicación fue enviada a nosotros e hizo esa obra en nosotros, puesto que al oír y el oír la palabra de Dios es obrada fe en nosotros. Esa palabra que el Señor envía a sus discípulos a predicar cae en diferentes terrenos, dice la parábola. Terrenos que tipifican diferentes tipos de respuestas de las personas a este anuncio, evidenciando así cuál es la prioridad de las personas, ¿no? Evidenciando qué es lo que realmente hay en su corazón. El Señor dice la semilla que cayó junto al camino, ¿no? Porque todos escucharon la misma palabra, todos escucharon la misma predicación. Cuando el Señor Jesús preguntó, ¿qué dice la gente que soy yo? Todos habían escuchado la misma predicación, todos habían visto los mismos milagros, pero no todos tienen la misma respuesta. La semilla que cayó junto al camino tipifica a aquellas personas, dice el Señor, que oyen la palabra, pero que enseguida viene Satanás y la quita de manera que es como si nunca hubiera escuchado nada. Pero eso lo único que hace es revelar la dureza de su corazón, porque el hombre caído lo único que puede decir es no a la verdad, pues no la puede entender. La semilla que cayó entre pedregales, dice nuestro Señor, tipifica a aquellos que escuchan la palabra y se gozan en ello, pero no florece por cuanto, por causa de esa misma palabra, viene la tribulación y la persecución. Dice, todas las cosas están bien, todo está bien, hasta el momento en que por esa confesión la iglesia es perseguida, la iglesia enfrenta tribulación. Y entonces, aquellos con el espíritu mexicano de aquello que dicen, más vale que digan aquí corrió que aquí murió, dan vuelta atrás. ¿Y qué resultado hay? Lo único que muestran es que su máximo interés no es el reino de Dios, sino su máximo interés es su propio bienestar. No han entendido cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué las grandes iglesias donde se predica el evangelio de la prosperidad se llenan? Pues porque la gente anda buscando su prosperidad. ¿No? Evidencia cuál es su interés. Pero la fe en Cristo Jesús implica sacrificio, implica entrega. Y no están dispuestos a eso. La semilla que cayó entre espinos tipifica a aquellas personas que oyen la palabra, pero ¿recuerdan al joven rico de Mateo capítulo 19? Se acercó este joven rico al Señor, le dice, ¿qué más debo hacer para ser salvo? Ese joven no estaba dispuesto a renunciar a los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas. Cuando el Señor le dijo, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y entonces ven y sígueme, puso en la balanza pérdidas y ganancias. Era un hombre rico, así que estaba acostumbrado a hacer esto. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto pierdo? Y cuando lo puso en la balanza de sus propósitos personales, digo, pierdo.
dio la media vuelta, triste, y se fue. ¿Qué entonces de aquella palabra que escuchó? Podríamos preguntar con el apóstol Pablo, ¿qué pasó? ¿Qué falló? ¿Falló la palabra? ¿El predicador fue ineficaz? ¿La predicación no estuvo bien? El apóstol Pablo dice, Romanos 9:6, no que la palabra de Dios haya fallado. Simplemente es que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Simple y sencillamente, no todos los que escuchan la palabra tienen la bendición de ser hijos de Dios, sino solo aquellos que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. En todos estos casos no hubo verdadera fe y por lo tanto no hubo verdadera comprensión de la voluntad de Dios. No entendieron el mensaje del reino. No pudieron ver. Escucharon y no entendieron. Vieron y no entendieron. El Señor dice que hablaba precisamente en parábolas para que viendo no vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Eso parece una trampa. Predicarle en parábolas para que no entiendan. No, de lo que se trataba es de discernir espiritualmente, de ver el reino de Dios. No quedarnos solamente con las palabras, sino con la enseñanza, con la expresión del reino de Dios. Para ellos, la palabra del Evangelio ha sido más bien para maldición. No porque la palabra de Dios o Dios mismo sean ineficaces para salvarlos, no, sino porque el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Para ellos, más bien esa palabra que escucharon les fue palabra de juicio. Y si nosotros no hubiéramos sido escogidos por el Señor, también esa palabra sería para nuestro juicio. La semilla que tipifica la iglesia es la que cayó en buena tierra, dice el Señor. Pero ¿es que acaso nosotros somos mejores que los anteriores? ¿Es que nosotros somos mejores que los que oyeron y después los afanes y después las codicias de este mundo y después la persecución y la tribulación los dieron marcha atrás? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Si la palabra de Dios fructificó en nosotros, no se debe a nosotros, sino a la misericordia de nuestro Dios, que dice el texto, nos ha dado oído para oír. Es decir, nos dio entendimiento. Entonces, bienaventurado eres tú como Pedro, porque estas cosas que los otros no entendieron, a ti te ha dado el don de entender y has confesado correctamente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Tú eres bienaventurado, hermano, porque eso no es conclusión tuya, porque esa no es la conclusión de un silogismo, de un razonamiento, porque ese es don de Dios para ti. Y que hoy seas parte de la iglesia de Jesucristo y te goces en la palabra de Dios, no eres bienaventurado, no eres dichoso por eso, no debes aquilatar eso que el Señor te da y ser gozoso por eso. Dice el Señor, estos son los que oyen la palabra y por la obra del Espíritu Santo se obra fe en nuestros corazones, porque el mismo Espíritu que inspiró la palabra guía a los que predican la palabra y obra en el corazón de los que escuchan esa palabra y son escogidos de Dios para salvación. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, capítulo 2, versículo 8, dice, esto no es de vosotros, porque esto
es don de Dios. ¿No deberíamos entonces, amados hermanos, considerarnos bienaventurados por todo esto? ¿No debemos celebrar dichosos de que Dios haya tenido misericordia de nosotros? Nuestra existencia como iglesia es muestra clara del amor de Dios y de la obra de Dios en nosotros y entre nosotros. Ahora bien, tú que me escuchas, amado hermano, ¿amas a Dios por sobre todas las cosas? ¿O bien serás de aquellos que, llegado el momento, los afanes de este mundo, las riquezas o las persecuciones y las tribulaciones harán que des marcha atrás? Como dice el dicho, ni somos todos los que son. A ver, ya me enredé. Pero sí se despertaron. Sí. Ni estamos todos los que somos o debemos ser, ni estamos todos. Como decía aquel comediante, ¿no? La idea es así. Sí. La verdad que se acordaron muy bien. ¿Cuántos de los que vemos hoy abandonarán al Señor? Eso da temor, porque no queremos que ninguno de los que está aquí dé la espalda a su Señor. Con temor y temblor entonces vivamos y pidamos a Dios que obre convicción en nosotros. En segundo lugar, somos bendecidos para ser formados por la palabra, por la verdad. La explicación de la parábola no señala solamente que con oír basta. En la parábola todos oyeron la palabra. Cuando el Señor dice, no, estos son los que oyeron, y después estos son los que oyeron, y después estos son los que oyeron. Todos oyeron, pero eso no basta. En la parábola también dice, no todos entendieron. La palabra del rey nos revela al rey. Es por eso la palabra de verdad. La semilla que cayó en buena tierra, añade el Señor, señala a aquellos que oyen y reciben la palabra. Marcos dice, y que se traduce a nosotros como reciben, recibir. La palabra que usa Marcos es paradejonte. Dos palabras, para, desde cerca, y déjome recibir. Por eso se traduce como recibieron. Pero tiene este énfasis que recibieron de cerca. Están junto a. Quiere decir admitir, dar la bienvenida con interés personal. Es decir, cuando uno escucha algo que le interesa, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Si hay dos hermanos que están a cierta distancia hablando de algo, que de repente llega una palabra a mí que despierta mi interés, me acerco, ¿no? Cuando escucho algo que no me interesa, me alejo. Estos que oyeron la palabra, la recibieron, mostraron un interés personal y se deleitaron en él. Se deleitaron en la palabra. ¿Recuerdan al salmista en el Salmo 1? Cuando habla de ese hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, se dice el versículo 2. Eso caracteriza al verdadero cristiano. No es el que escucha casualmente. No es el que se contenta con un mensaje casual, sino es alguien que se deleita
en la palabra. Eso es lo que dice el Evangelio. En el pasaje paralelo de Mateo 13:23, Mateo usa otra palabra, la palabra sinis, que significa literalmente poner junto con. Por lo tanto, unir hechos e ideas en un todo integral. Es cuando uno dice, ya le entendí. ¿No? Hay cosas en la escuela, por ejemplo, los estudiantes que le damos sus vueltas y no entendemos, no logramos captar cuál es la esencia de lo que nos quieren comunicar. Pero llega en un cierto momento que decimos popularmente que nos cae el 20, y entonces decimos, ahora todo comienza a tener sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque comenzamos a ver todas las cosas en su lugar. Eso es lo que dice aquí la Escritura. Entonces no solamente escucharon, sino entendieron. Y recibieron con deleite, con interés, lo que la palabra les estaba dando. De ahí entonces, que también se puede traducir como entendieron, comprendieron. Los verdaderos hijos de Dios son aquellos que con todo el corazón reciben la palabra, como dice el libro de Hechos, que se dice de los primeros cristianos, de los que escucharon la predicación del apóstol Pedro. Aquellos de repente que les atrajo lo que estaban viendo que sucedía. De repente un grupo de personas, apenas era de mañana, y ya estaban hablando ahí, ¿no? Causando alboroto, hablando en lenguas, predicando, hablando, enseñando acerca del Evangelio. Y el interés de la gente rápidamente hace que la gente venga y se arremoline para saber qué estaba pasando. Cuando escucharon, la gente dijo, nosotros escuchamos a estas personas hablar. ¿De quién? A mí ya se me olvidó ese pasaje, pero ustedes no. De Dios de nuestra propia lengua. No era simplemente el interés, qué cosas raras están diciendo estos, mira, hablan cosas raras, sino era el contenido de lo que decían. Les escuchamos hablar de Dios en nuestra propia lengua. ¿Y qué sucedió con esos hermanos, con esas personas? Que recibieron la palabra y fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Y qué seguían? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque se deleitaban en eso. ¿Qué sucede, hermano, cuando usted comienza a leer un libro y no puede dejar de leerlo? Porque no puede dejar el capítulo 2 para mañana, porque quiere saber qué sigue. Y termina el capítulo 2 y entonces dice, pero no puedo dejar porque quiero saber qué le pasó a este personaje. Perseverar, escuchar y perseverar. Es una bendición. Dios ha hecho eso por nosotros. El verdadero creyente se deleita en la palabra, Salmo 1, versículo 2, porque en ella les ha sido revelada la verdad que ha de dar forma a nuestra vida toda. Perseverar en la doctrina de los apóstoles no puede ser una tarea abstracta. Se trata de ser transformados como el barro es transformado en las manos del alfarero, hasta que toda nuestra vida sea la expresión obediente a la voluntad del soberano Dios. Es por eso que con alegría los creyentes, los cuales no pueden dejar de estar asombrados de que Dios los haya escogido. Yo no sé si a usted ya se le pasó, hermano, el asombro. Pero el asombro debe acompañarnos todos los días. Estar asombrados que Dios nos haya escogido a nosotros, que no somos mejor que nadie.
que Dios haya propuesto mostrar su amor en nosotros, es algo que debe mantenernos asombrados. Pues además, dice la Escritura, siendo como éramos, hijos de ira. Por eso, con el salmista, cada vez que se aproxima el día del Señor y llega el día del Señor, con el salmista decimos: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué? Porque quiero escuchar más, porque quiero saber más, porque quiero aprender más, porque quiero conocer más al que me amó y se entregó a sí mismo por mis pecados. El deseo del cristiano es escuchar la voz del que lo amó, es escuchar la voz del que dio su vida por él, es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Si no fuera así, hermanos, si no fuera con ese propósito, no tendría sentido nuestra reunión dominical. ¿Qué seríamos? Seríamos un club social. Nos venimos, saludamos, nos vemos, qué bueno, ya te vi, qué bueno que estás bien. Pero lo que nos trae es conocer más de la palabra de nuestro Señor. Consideremos pues cuán bienaventurados somos de disfrutar la enseñanza de la palabra de Dios. En tercer lugar, somos bendecidos para ser fructíferos. El conocimiento sin acción, ¿qué es? Puede llevarte a la vanidad. El conocimiento en sí mismo te puede volver soberbio. Pero si no tiene obras, si ese conocimiento no muestra sus frutos, no es sino una ortodoxia muerta. ¿Y cuántas veces esta enfermedad ha infectado a la iglesia a lo largo de los siglos? A veces podemos jactarnos de tener una doctrina sana, una teología igualmente ortodoxa, unos documentos creedales preciosos. Pero pensar que esto es un fin en sí mismo es un gran error. El conocimiento no es un fin en sí mismo, es más bien un medio para un fin. Dios nos llama para que conozcamos su voluntad, y habiendo conocido la voluntad de Él, somos enviados a ponerla por obra. Santiago escribió, y esto es muy conocido de él: la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Capítulo 2, versículo 17. Y previamente a esa declaración dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque si solo nos quedamos ahí, dice, engañándoos a vosotros mismos. Previa a nuestra salvación por parte de Dios, nuestra vida estaba inmersa en delitos y pecados. Y dice Gálatas capítulo 5, versículo 19, que nuestras obras no eran sino obras de la carne. Tales obras eran obras infructuosas, porque no estaban hechos en obediencia a Dios, ni estaban buscando, como dice Eclesiastés, al final del libro, dice, el resumen del discurso es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Al no cumplir eso, todo lo que nosotros hagamos son solo obras infructuosas. Isaías dice, hablando del pecador, aún sus mejores obras no son sino trapos de inmundicia.
Así que antes de estar en Cristo Jesús, eso es lo que eran nuestras vidas y eso es lo que eran los frutos que dábamos. Estando en Cristo, no debemos más participar de las obras de las tinieblas, puesto que ya no pertenecemos a ellas, sino que hemos sido llamados a la luz admirable de nuestro Señor y Salvador. Nuestro Señor Jesucristo dice que la semilla que cayó en la buena tierra es una semilla que se desarrolla, florece y da fruto al 30%, al 60% y al 100%. Lleva fruto. Es decir, allí donde antes había muerte, ahí el Señor ha obrado vida, y esa vida se ha de manifestar en una vida fructífera. Es decir, la vida cristiana debe ser una vida fértil. La semilla que cayó en los otros tipos de terrenos no llegó a este punto, no llegó a dar fruto. La que cayó en el camino ni siquiera una raíz pudo echar, mucho menos un tallo, mucho menos una hoja. Y las otras apenas si comenzaron a brotar cuando murieron. Pero la última llevó fruto. La semilla que cayó en la buena tierra da fruto. ¿Cuál es el fruto que Dios espera de nosotros? Muchas oraciones, muchos ayunos, muchos versículos de memoria, etc. Estas evidentemente son cosas que debemos hacer: leer la palabra, memorizar la escritura, orar, etc. Son cosas que debemos hacer, que son buenas. Pero si solo nos concentramos en ellas, no estamos viendo la plenitud de la vida cristiana. No debemos concretarnos a ellos. Si nos concretamos, si como cristianos vemos el reino de Dios solamente en la esfera eclesiástica, estamos disminuyendo demasiado la expresión de la redención en Cristo Jesús. La doctrina de la Escritura es para instruirnos en la verdad. Habiendo conocido la verdad, debemos moldear nuestra vida por ella. Y esto en dos sentidos. Uno, en sentido individual. A cada uno de nosotros, Dios nos ha renovado. A cada uno de nosotros, Dios nos ha dado vida nueva. A cada uno de nosotros, Dios nos ha hecho nueva criatura. A cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado vida y vida en abundancia. Esto implica, como dice Romanos 12:2 y Efesios 4:23, que debe haber en nosotros una renovación de nuestra mente. Ahora debemos pensar cristianamente para una renovación de toda nuestra vida. Somos nuevas criaturas. Los parámetros de nuestra vida ahora vienen de la palabra de Dios, no de ningún otro lado, sino de la palabra de Dios. Pablo dice, y eso es muy conocido, Pablo dice: si comes y bebes y cualquier otra cosa que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Hace algunos años solía escuchar a muchos hermanos cuando llegaba el momento de los testimonios, de las acciones de gracias. Algunos hermanos que decían: hermanos, yo quiero dar gracias a Dios porque yo no tengo licencia de conducir, pero gracias a Dios yo salí, fui, vení, hice todo, y gracias a Dios nadie me agarró. Cuando nuestra hija Irani estaba en la época de entrar a la escuela, porque ella es de noviembre, y se acuerdan que antes era a septiembre, dijimos: ¿cómo le hacemos? Y no faltaron los consejos que decían: vayan al Estado y saquen otra acta. Nos estaban diciendo: vayan y mientan para provecho de ustedes.
Ahora, eso son dos cosas muy simples. Pero si seguimos pensando así, ¿qué cristianismo será el nuestro? Si hemos sido reconciliados con el Señor y su palabra es la base de nuestra vida, entonces nuestra vida tiene que cambiar. En estas cosas pequeñas, para que cambien en las cosas grandes. Por eso un cristiano no se identifica cuando entra al templo, sino cuando en cualquier aspecto de su vida es congruente con la palabra que escucha en el templo. Porque eso quiere decir que su vida se está renovando en conformidad con la palabra de Dios. Dios cambia a los individuos para cambiar a la sociedad. Y ese es el otro cambio. Cambiamos colectivamente. La iglesia es una comunidad, un pueblo. Por eso el creyente individual no puede vivir aislado. Sería un error pensar de cualquiera de nosotros que puede estar solo. Y más en estos tiempos, muchos se consuelan diciendo, pues yo estoy en la casa, prendo el internet o prendo la televisión y escucho un sermón ahí, ¿no? Sentadote en la sala, con pantuflas, en pijama, ¿no? Pero ya piensa que ya está cumpliendo con su deber cristiano. No, somos una comunidad, somos un pueblo. Por eso el creyente debe ser añadido a la iglesia, porque viene a formar parte de la familia de Dios. La iglesia es la nueva humanidad que ha de traer una influencia restauradora a la sociedad en la cual vive. Pues el Señor dijo, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Para dar fruto, hermanos, el fruto que Dios espera de ustedes, está el mundo. Ese es el lugar de acción para el cristiano. Hoy en día las iglesias se llaman el Mesías, Jesús el buen pastor, el arca de Noé, manada pequeña. No hay muchas con este nombre, pero sí hay. Cuando vamos a las escrituras, en Apocalipsis 2 y 3, escuchamos de la iglesia que está en Éfeso, la iglesia que está en Esmirna, la iglesia que está en Filadelfia. ¿Y quiénes somos nosotros? La iglesia que está en Coyoacán, en la Ciudad de México. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor oró diciendo, no te ruego que los saques de Coyoacán, que los saques de la Ciudad de México. Manténlos ahí. ¿Para qué? Para que impacten en donde viven. Para que impacten en donde están. Porque ese es el fruto que Dios espera de su iglesia. Por supuesto, podemos medir en un aspecto eclesiástico, como iglesia institucional, cómo nos hemos desarrollado. Pero cada uno de nosotros tiene una vocación del Señor. Somos padres, somos esposos, somos obreros, somos patrones, somos profesionistas, etc. Y todo eso debe ser dirigido por la palabra del Señor. Y son esos los frutos que debemos dar para el reino de Dios. Tenemos 26 años. Estamos iniciando el segundo cuarto del siglo. ¿Cuáles son nuestros frutos? Una gran tentación para la iglesia es la adaptación al mundo. No buscamos cambiar el mundo, sino buscamos adaptarnos al mundo.
Y ese no es nuestro llamado, si de verdad vamos a ser luz y sal de la tierra. Los frutos, pues, de que habla el Señor son lo que define en Efesios 2:10 como las buenas obras, que han de manifestar la renovación que el Espíritu ha hecho en nuestra vida y que significa también una renovación en nuestra cultura. Por eso los cristianos siempre han sido una fuerza que influye en la renovación y en la restauración de la sociedad en la cual viven. Y vivimos en una sociedad posmoderna, una sociedad que intenta deshacerse de Dios, una sociedad secularista. ¿Qué vamos a hacer en esta sociedad? ¿Somos una fuerza que impacta? ¿Somos una fuerza que influye en el lugar donde vivimos? ¿O más bien ya nos hemos adaptado a nuestro entorno? Si la iglesia no sirve como sal para preservar, o no sirve como luz para orientar, para dar dirección, entonces, dijo el Señor, no sirve más para nada y terminará por diluirse. En la historia de la iglesia, en lugares donde la iglesia floreció enormemente, hoy en día ya no hay ni rastros. De donde nosotros heredamos la fe cristiana, y me refiero de donde vinieron los misioneros, se están transformando, pero no para bien. Y como dice el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino afeitar por las tuyas, veamos lo que sucede en otros lugares del mundo y oremos porque eso no nos pase, sino que de verdad demos frutos, los frutos que el Señor espera de nosotros. Concluyo, hermanos. Felicitamos a la iglesia, obviamente, a esta iglesia que debe estar gozosa, dichosa de ser bienaventurada. Estos 26 años muestran la fidelidad de Dios para sostener a todos ustedes, amados hermanos, aún en momentos en los que no hemos sabido vivir en conformidad con su palabra, aún en momentos en que quizá nos hemos rebelado contra Dios, pero Dios nos ha tenido paciencia, ha sido misericordioso y nos mantiene en pie hoy. Al vernos en este día, no podemos sino destacar nuestra dicha, porque le ha placido a Dios llamarnos para ser suyos, para ser su pueblo. La iglesia verdadera y los verdaderos creyentes siempre se deleitan en la palabra y para esto se reúnen, no lo olvidemos. Nuestra gratitud a Dios es porque no ha guardado silencio entre nosotros. Recuerden, la misma palabra también advierte que vendrán tiempos cuando la gente tendrá comezón de oír. Si nosotros tenemos esta bendición de escuchar la palabra, gloriémonos, gocémonos, somos bienaventurados. Dios nos ha provisto siempre de su santa palabra, la cual nos instruye para prepararnos para la acción obediente en el reino de Dios. ¿Y de qué manera lo ha hecho el Señor? Proveyendo siempre quien ocupe este púlpito. Damos gracias a Dios por la vida del pastor Velázquez, que después de muchos años, ese es el primer aniversario que le extrañamos. Pero oremos a Dios porque levante nuevos obreros para la mies. Porque si nosotros hemos sido bendecidos, nosotros debemos ser bendición a otros,
para que así como fueron enviados, para que nosotros escucháramos, nosotros como iglesia también enviemos, para que los que no conocen sepan e invoquen al Rey de Reyes y Señor de Señores. Como iglesia, no debemos ver cumplido nuestro deber cristiano con el cumplimiento eclesiástico. En el plan de Dios, el día del Señor somos convocados todos, de todos los ámbitos. Están aquí obreros, están aquí médicos, están aquí enfermeras, están aquí abogados, están aquí arquitectos, están aquí de todos los ámbitos de la vida. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor? Llamarnos de nuestras ocupaciones, llamarnos de nuestros ámbitos de acción. ¿Y para qué nos ha traído? Para instruirnos, para darnos a conocer su voluntad. Para eso nos reunimos. Para eso es que el Señor pone este ritmo de 6-1, 6-1, 6-1. Nos llama de todos los ámbitos de la vida para venir a dar cuenta de nuestra mayordomía y para escuchar con atención las instrucciones de nuestro Señor. Una vez entendida la voluntad de Dios, de ese soberano Dios, seremos enviados nuevamente de regreso al mundo para ser esa fuerza influyente que ha de traer la luz a un mundo que vive en tinieblas. Amados hermanos, Dios les dé muchos años más. Amados hermanos, ustedes, la generación que dirige esta iglesia, ustedes vean a sus hijos, a los hijos de sus hijos y a los hijos de sus hijos en esta iglesia, porque será una gran bendición, porque esa es la promesa del Señor, que si caminamos en temor y temblor, nuestros hijos también serán herederos de las promesas del Señor. Dios pues dé muchos años a esta congregación y la haga fructífera. Se agrade Dios de los frutos que da su iglesia en la Ciudad de México. Que el Señor les bendiga y les guarde. Vamos a orar. Bendito y soberano Señor. Cuántas y maravillosas bendiciones nos has dado. El ser tu iglesia, Señor, nos regocija, porque nos has amado de tal manera, Padre, que estamos hoy aquí. Y añadirás aún más aquellos que tienes para vida eterna. Y bendecirás a este pueblo, Señor, para entender tu voluntad y ponerla por obra en todas las vocaciones que has dado a tus hijos. Sea esta iglesia fructífera. Lleve esta iglesia fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, para gloria de tu nombre, Señor. Gracias por estos 26 años. Y gracias, Señor, porque mantienes a esta iglesia en tu palabra. Y te rogamos, bendito Dios, que la prosperes. Que prosperes la obra que tus hijos están llevando a cabo. Y en tu nombre, Señor, haremos proezas. Gracias, bendito Padre, por este aniversario, por la bienaventuranza que significa para nosotros ser tu iglesia, Señor. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Gracias, hermano Custodio, por compartirla.
Ahora, hermanos, vamos a pasar a entonar el himno como respuesta a esta palabra. El himno, díganme el número, por favor. 123. Gracias. Jesús es mi Rey soberano. Es que no inventes. De la sexta parte del himnario Jesucristo, su resurrección, ascensión y segunda venida, por Vicente Mendoza. Himno 123, Jesús es mi Rey soberano.